Vamos a rematar lo que es el tema de columna de hoy. Bien rápido, lo importante cuando uno se encuentra con un dorso curvo es, lo primero, es identificar si es un dorso curvo verdadero o es un dorso curvo aparente. Un dorso curvo verdadero se puede clasificar en distintas causas. Lo más importante, como mostraba el doctor Adriasola, las causas posturales, idiopático o descartar la enfermedad de Scheuermann, que es una de las causas más frecuentes. Y los aparentes, que en realidad no son cifosis, no son problemas de la columna, sino que son problemas de estructura adyacente que pueden parecer una deformidad espinal. Como por ejemplo la típica antepulsión de hombro, que es una antepulsión postural que muchas veces se confunde con dorso curvo, pero la verdad es que no hay problemas de deformidad espinal, sino que es más bien una acción postural de la cintura escapular y de la columna cervical también, ¿ya? Problemas alrededor de las escápulas que se pueden confundir con dorso curvo, pacientes con trastorno con disquinesia escapulares, escápula alada, la típica apófisis espinosa S7 que la gente se preocupa porque piensa que es una deformidad, pero en mucha gente es más prominente, o pacientes que tienen lipodistrofia, pacientes con tratamiento esteroidal crónico que tienen esa acumulación de adiposidad en la zona dorsal alta. Y pasando al tema de cifosis juvenil propiamente tal, la cifosis fisiológica de 20 a 40 grados, promedio de 35, menor de 20 dorso plano, mayor de 40 dorso curvo. En general, el dorso curvo se presenta en un porcentaje relativamente frecuente de la población en general, en magnitudes bajas, ¿ya? Las más frecuentes son el dorso curvo postural, obviamente, y en el caso del dorso curvo ya más rígido, la enfermedad de Scheuermann, mucho mayor en mujeres que en hombres, y en general las alteraciones y la edad de inicio alrededor de los preadolescentes, y las alteraciones típicas radiológicas aparecen entre los 12 a los 13 años en el caso de la enfermedad de Scheuermann. La evaluación clínica, obviamente el examen de columna ya lo detalló el doctor Adriasola, pero fundamentalmente para evaluar la magnitud de la cifosis en forma clínica, se puede hacer esta medición en que se suman la distancia trazando una plomada a través de la columna torácica y el sacro, la suma de las lordosis a nivel cervical y lumbar mayor de 60 milímetros. En general uno sospecha que hay una mayor, un dorso aumentado, sin medirlo en grados, que es lo ideal, digamos, ¿ya? Y lo otro, que es lo más importante, que es evaluar si el dorso curvo es flexible o rígido. El dorso curvo flexible o postural en general tiende a corregir con las maniobras de estiramiento y de flexión y extensión, y el dorso curvo rígido se ve una curva mucho más aguda en el caso de la enfermedad de Scheuermann, mucho más pronunciada, y en el caso del dorso curvo postural es una curva más bien homogénea. Obviamente el examen neurológico y el examen radicular y todo lo que corresponde al examen de columna asociado es importante, ¿ya? Nuevamente, un paciente con un dorso curvo rígido, con una probable enfermedad de Scheuermann. Ahora, la medición radiológica, al igual que la escoliosis, se hace la proyección lateral. Lo importante acá, aparte de ver la magnitud del dorso curvo, es evaluar la morfología vertebral, si hay acuñamientos, fusiones, obviamente otras alteraciones, desplazamientos vertebrales, listesis y tumores, etc., ¿ya? Y evaluar tanto en flexión y en extensión para ver si hay si el dorso curvo es flexible o es rígido, ¿ya? Esto también se puede evaluar el balance sagital, que al igual que el coronal, mayor de 3 centímetros, una plomada de C7, comparándola con la esquina postero superior del sacro, no debiera ser más de 3 centímetros. ¿Ya? Y las alteraciones típicas de la enfermedad de Scheuermann con acuñamientos vertebrales y disminución de los espacios discales. Eso hay que tener siempre ojo cuando uno evalúa un dorso curvo en un adolescente. La medición y las radiografías funcionales o dinámicas para evaluar la flexibilidad de la columna. Esto sucede generalmente cuando se está haciendo una evaluación ya preoperatoria en el caso de querer hacer una corrección quirúrgica. Dorso curvo ya mucho más patológico, en escoliosis congénita, cifoescoliosis congénitas con malformaciones vertebrales y con compromiso radicular. Cifosis, esto ya es en adulto, posfractura, poslaminectomía, posradiación, ya son menos frecuentes de ver en los niños.
¿Ah? Esto sí se puede ver en enfermedades neuromusculares, pero que ya son deformidades complejas asociadas a escoliosis y que son muy difíciles, obviamente, de manejar. Ahora, el dorso curvo postural, como su nombre lo dice, es una alteración postural que corrige pasiva y activamente, pero pudiera llegar a estructurarse si eso persiste en el tiempo y no tiene un tratamiento adecuado, ¿ya? La definición es que no hay cambios estructurales, obviamente, rara vez pasa a los 60 grados y responde muy bien a quimioterapia, ¿ya? Se puede estructurar si esto persiste en el tiempo y si es rígida, y un 15 a 20% está acompañada de dolor, sobre todo por el desbalance muscular que esto genera y el desbalance sagital. La terapia física es muy importante, los correctores posturales acá no sirven, eso genera mucha más atrofia muscular y mucho menos, y no corrige la curva propiamente nada, sino que es solamente un efecto estético que genera en muchos pacientes, pero que finalmente generan un detrimento en su capacidad funcional porque la musculatura alrededor de la columna se atrofia, ¿ya? En los casos en que hay dolor o pacientes que tienen dorsos curvos muy pronunciados posturales, pudiera usarse un corsé, pero como comentaba el doctor, el corsé en los adolescentes es bastante difícil de ocupar porque es un implemento que los restringe bastante. Y tienen que ser corsés bastante altos, no son corsés muy, digamos, muy cómodos para el paciente. Estos son pacientes muy antiguos que yo los saqué de las clases de cuando estaban en el San Borja. Pacientes con dorso curvo postural que van empeorando con el tiempo y que solo con tratamiento con kinesiólogo y con un tiempo limitado de corsé en esa época ya lograban un control completo de sus curvas, ¿ya? Lo mismo este paciente que parte con una curva bastante pronunciada, sin tener alteraciones vertebrales, o sea, no tenía un Scheuermann, y con kine y un corsé restringido por un tiempo se logró controlar la curva. Y por el otro lado tenemos la enfermedad de Scheuermann, que es una deformidad estructural, que es rígida y que produce una cifosis progresiva. Esta es la historia de la enfermedad de Scheuermann. Por definición son 3 vértebras acuñadas en el ápice de la curva y con acuñamientos mayores a 5 grados, ¿ya? Es una enfermedad que tiene una predisposición genética, hay también algunas alteraciones del colágeno asociadas, pero fundamentalmente es una osteocondrosis con osteonecrosis de las placas vertebrales de crecimiento que van produciendo estos acuñamientos progresivos, ¿ya? Se ve una curva bastante acusada, rígida, no es flexible, puede haber un aumento de la lordosis lumbar compensatoria, abdomen prominente y los pectorales isquiotibiales acortados. Esa es la definición de la enfermedad, el acuñamiento de 3 vértebras adyacentes con más de 5 grados y con esa disminución de los espacios discales. En general, la evolución natural es que con menos de 65 grados no hay mayor diferencia en cuanto a los síntomas y a la funcionalidad que con los pacientes sanos. Puede haber dolor dorsal en curvas mayores de 65, discopatía, dolor lumbar, espondilolisis y listesis lumbar por estas alteraciones compensatorias que se producen en la columna lumbar baja. Y al final, el porcentaje de pacientes que requiere cirugía es muy bajo, no más del 6 o 10% en la serie, ¿ya? Los casos que son leves responden bien a la kinesiología, pero en estos casos también se puede ocupar un corsé en los casos que sean deformidades mayores a 50 o 60 grados y tiene que ser el corsé ocupado por mínimo 15 a 16 horas, al menos por un año. Los factores predictivos del tratamiento con corsé en el Scheuermann, en general, un buen pronóstico es que sea un esqueleto inmaduro, o sea, que sea una columna relativamente moldeable con el crecimiento, curvas no tan severas, menores de 65 grados y con más de 15 grados de corrección inicial. Ese es más o menos el pronóstico para poder entregarle un corsé con cierto grado de certeza de buenos resultados. Y mal pronóstico, esqueleto maduro, columnas, curvas más severas y correcciones iniciales, o sea, curvas mucho más rígidas de menos de 15 grados, ¿ya? Y los casos más graves, en general curvas más de 70 grados, se aconseja la corrección quirúrgica, fundamentalmente con instrumentaciones posteriores, ¿ya?
algunos casos clínicos de correcciones quirúrgicas, que ya son casos bastante severos, generalmente mayores de 70 grados. Y eso. Como resumen, el dorso curvo, lo fundamental es identificar cuáles son los posturales, los flexibles de los rígidos. La gran mayoría de los dorsocurvos responden al tratamiento ortopédico y kinésico, y la cirugía está indicada en curvas rígidas mayores de 70 grados o fracaso del tratamiento ortopédico o dolor crónico. Muchas gracias.